Bienvenidos a UDE Arroba, programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de algoritmos y vamos a tratar el módulo 24. En el módulo anterior desarrollamos un ejercicio en el cual hacíamos uso del subprograma títulos. Y vimos la inconveniente que presentaba cuando estábamos haciendo uso de este subprograma, ya que ciertos encabezados los escribía cada vez que se invocara títulos. Y nuestra necesidad es que esos encabezados solamente los ejecute la primera vez. Vamos entonces a hacerle una modificación a nuestro subprograma títulos para que funcione como queremos que funcione. Habíamos escrito void títulos. Nuestro subprograma tenía un parámetro que habíamos llamado nombre, en el cual se recibía el mensaje que se deseaba imprimir. Vamos a utilizar un segundo parámetro, vamos a llamar ese parámetro switch. El primer parámetro, el parámetro nombre, es un parámetro por valor. Por valor significa que es un dato de entrada al subprograma que estamos llamando títulos. Este segundo parámetro que hemos definido y que hemos llamado switch será un parámetro por referencia. Recordemos que parámetros por referencia son aquellos datos que son de entrada y salida al subprograma. O sea, switch es un dato que entra al programa. Y toda modificación que se le haga a esa variable switch dentro del subprograma afectará el valor que tiene fuera del subprograma. Eso es un dato de entrada y salida. Eso será un parámetro por referencia. Ya cada lenguaje de programación tendrá su forma propia para que uno le indique cuál parámetro es por valor y cuáles son por referencia. Teniendo entonces ese parámetro switch, pongamos nuestra palabra clave inicio. ¿Cómo vamos a trabajar con el switch? Cuando el switch sea igual a 0, vamos a escribir todos los encabezados que se requieren escribir solo una vez. Y además de que escribimos esos encabezados, esa variable switch vamos a colocarla en 1. De tal manera que la próxima vez que se invoque el subprograma de títulos, ya el switch vale 1, por consiguiente no escribirá los primeros encabezados. Inicio, vamos a preguntar si switch es igual a 0. En caso de que switch sea igual a 0, le decimos que escriba los encabezados que se requieren solo una vez. O sea, escriba Universidad de Antioquia, es la primera línea que hemos definido para escribir. La segunda línea, escriba, nuestro segundo título es Facultad de Ingeniería. El tercer título que vamos a escribir es el que dice Departamento de Telemática. Nuestra instrucción escriba Departamento de Telemática. La siguiente línea que habíamos definido era la línea en la cual escribimos programa UDA arroba, le decimos escriba programa UDA arroba, y esos son los títulos, los encabezados que requerimos que solo se escriban una vez, y esos encabezados los escribiremos solo cuando nuestra variable switch sea igual a 0. Cuando switch sea igual a 0, también vamos a modificar el contenido de switch. Vamos a decirle que el switch queda valiendo 1, de tal manera
que la próxima vez que se invoque nuestro subprograma títulos, estos encabezados no los vuelva a escribir. Y colocamos aquí el fin del sí. La otra línea que escribíamos era escriba el mensaje algoritmo, cierra comilla, y nombre, donde nombre fue el dato que enviaron como parámetro. Fin del inicio y fin de nuestro algoritmo que hemos llamado títulos. Esa es la modificación que estamos efectuando sobre este subprograma para que funcione tal como lo habíamos planteado. La primera vez que se invoque el subprograma títulos, vamos a enviar el segundo parámetro con un 0. Cuando aquí tengamos, si switch es igual a 0, escribimos los encabezados generales y colocamos el switch en 1, de tal manera que no vuelva a escribir esos encabezados. Cuando el switch entre valiendo 1, entonces preguntamos, ¿switch es igual a 0? La respuesta es no, no ejecuta nada de lo que está dentro del sí y continúa escribiendo el mensaje algoritmo y el dato que se envió como parámetro. Entonces, con esta modificación que hemos hecho acá, vamos a volver a escribir el algoritmo que hicimos en el módulo anterior y vamos a hacerle la prueba de escritorio para ver cómo es que funciona. El algoritmo que hicimos en el módulo anterior fue un algoritmo que llamamos algoritmo subprogramas. En ese algoritmo subprogramas leíamos un número n, calculábamos el factorial del número, identificábamos si era primo o no, y luego calculábamos e imprimíamos todos los primos desde 3 hasta n. Teníamos entonces algoritmo subprogramas. Definimos las variables que vamos a utilizar. Esas variables que vamos a utilizar las habíamos llamado n, el dato que se lee, fn, la variable con la cual calculamos el factorial del número n, y la variable con la cual íbamos a generar todos los primos desde 3 hasta n, y vamos a incluir una cuarta variable, la cual llamamos switch. Todas esas variables con las cuales vamos a trabajar son enteras. Colocamos nuestra palabra clave inicio. Vamos a decir a switch asignele 0. Switch es la variable con la cual vamos a controlar la impresión con nuestro subprograma que hemos llamado títulos. Vamos a decirle aquí que lea el valor de n. Vamos a invocar nuestro subprograma títulos y le enviamos como parámetro factorial. Entre comillas, y le enviamos como parámetro switch. Calculamos el factorial del número leído, a fn le asignamos el factorial de n. Luego de que hemos calculado el factorial de n, vamos a averiguar si es primo o no, o sea, le decimos nuevamente títulos. Antes de eso habíamos escrito el factorial de n, le decimos escriba n con el factorial que hemos calculado y ya procedemos nuevamente a decir títulos. Lo siguiente que vamos a calcular es primo o no. Ese es el mensaje que enviamos y enviamos nuestra variable que llamamos switch. Hacemos el llamado a nuestra función esprimo. Si es primo n, le decimos escriba
el contenido de n y el mensaje es primo. De lo contrario, le decimos que el número n no es primo, o sea, le decimos escriba el contenido de n y el mensaje no es primo. Fin del sí. Lo siguiente será generar e imprimir todos los primos desde 3 hasta n. Utilizamos nuevamente el llamado a títulos. Le enviamos el mensaje, todos los primos, y le enviamos el segundo parámetro, que es switch. Hacemos el ciclo para i desde 3 hasta n con variación más 1 averiguamos si es primo i. En caso de serlo, le decimos escriba el contenido de i y el mensaje es primo. Fin del sí. Fin del para. Fin de inicio. Y fin de nuestro algoritmo que hemos llamado subprogramas. La única diferencia de este algoritmo con respecto al que teníamos en el módulo anterior es que estamos utilizando una nueva variable, la cual hemos llamado switch, y esa variable que hemos llamado switch estamos invocando el subprograma títulos que hemos modificado. Teniendo entonces en cuenta esa modificación que hemos hecho, vamos a hacer nuevamente la prueba de escritorio y veremos el efecto de esta variable switch. Vamos a ejecutar nuestro algoritmo. Inicio. La primera instrucción que encontramos es que switch le asignamos el valor de 0. La siguiente instrucción que encontramos es lea n. Digamos nuevamente que hemos leído n valiendo 10. Hemos ejecutado esas dos primeras instrucciones. La siguiente instrucción es el llamado al subprograma títulos y le estamos enviando como parámetro switch. Nuestro subprograma de títulos pregunta, el switch, el dato que le enviaron es igual a 0, y va a responder que sí. El dato que le enviaron es igual a 0. Entonces nuestro subprograma títulos escribirá Universidad de Antioquia Facultad de Ingeniería. Esa es la segunda línea que tenemos. La siguiente línea es Departamento de Telemática. Escribimos esa tercera línea, Departamento de Telemática. La cuarta línea se refiere al programa. Hemos dicho que escribe programa arroba. Esas son las primeras 4 instrucciones cuando switch es igual a 0. La siguiente instrucción es que le dice a switch asígnele 1. A switch, lo que estamos manejando en este programa queda valiendo 1. La siguiente instrucción es fin del sí, y después del fin del sí tiene la instrucción escribe algoritmo, 2 puntos, y el mensaje que enviamos fue factorial. Hemos ejecutado nuestra instrucción llamado a títulos y la variable switch quedó valiendo 1. La siguiente instrucción, en fn calculamos el factorial de n, ya habíamos dicho, es un número muy grande para no hacer operaciones ahora.
Supongamos que fn dio 32.000. La siguiente instrucción, escriba n y fn, escribe 10 y 32.000. Hemos ejecutado la instrucción escriba. A continuación, ejecutamos nuevamente el subprograma títulos y le estamos enviando como mensaje es primo o no, y le estamos enviando el switch, y ya el switch vale 1. Entonces nuestro subprograma títulos, la primera instrucción es, pregunta, ¿el switch es igual a 0? No, el switch llegó valiendo 1, o sea que estas primeras 4 líneas ya no las imprime. Continúa con la instrucción siguiente al fin del sí, que le dice, escriba algoritmo, escribe la palabra algoritmo, y el mensaje que se envió es primo o no. Es primo o no. Hemos ejecutado la instrucción títulos. La siguiente instrucción, preguntamos si n es primo. Nuestro subprograma es primo, dirá que el número 10 no es primo. O sea, vamos por el lado de lo contrario, escribe n, escribe 10 y dice el mensaje no es primo. La siguiente instrucción, nuevamente el llamado a títulos. Estamos enviando el mensaje todos los primos y estamos enviando switch. ¿Cuánto vale el switch? 1. Entonces, cuando ejecuta el subprograma títulos, él pregunta, ¿el switch es igual a 0? La respuesta es no. Por consiguiente, estas 4 líneas no las imprime. La instrucción siguiente al fin del sí es decirle, escriba algoritmo, escribe la palabra algoritmo, y el mensaje que se envió es todos los primos. Hemos ejecutado nuevamente el subprograma títulos y continuamos con el ciclo para. Para i desde 3 hasta n, la i empieza valiendo 3. Ejecutamos la función es primo con el valor de i3. El 3 resulta que es un número primo, escribirá 3 es primo. Incrementa la i vale 4. Averiguamos si el 4 es primo, dice que no escribe nada. Incrementa la i valdrá 5. Averiguamos si el 5 es número primo, dice que sí, escribe 5 es primo. Incrementa la i, el 6 no es un número primo, incrementa la i, el 7 es un número primo, escribe 7 es primo. Sigue incrementando la i, 8, 9 y 10. Ninguno de esos números es primo, no imprime nada. Cuando la i queda valiendo 11, se sale del ciclo para, llega al fin de inicio y fin de subprogramas. Y esta sería la impresión que resulta cuando ejecutamos este algoritmo. Fijémonos la diferencia que hay con el subprograma títulos que teníamos inicialmente y el subprograma títulos que tenemos ahora. Y este parámetro switch es un parámetro por referencia. Si el parámetro switch no fuera un parámetro por referencia, cuando dentro del subprograma usted escribe a switch, asígnele 1, no afecta para nada el valor del switch aquí afuera. El valor del switch afuera permanecerá en 0. Si el switch fuera un parámetro por valor, pero como el switch lo estamos enviando por referencia, todo lo que le pase a esa variable switch dentro del subprograma se refleja aquí afuera. Con esto creo que podemos dar por terminado lo correspondiente al tema de subprogramas. Obviamente que habrá necesidad de seguir haciendo muchos ejercicios. En el texto guía y en muchos otros textos habrá muchos ejercicios propuestos. Es bueno que le trabajen a ellos. En el próximo módulo comenzaremos a tratar lo que es el tema de arreglos. Muchas gracias.